Orhem, que Yahweh les bendiga y que su gracia permanezca siempre en nosotros. Vengo a hablarles un tema que es la fe. Y quiero primero leerles Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, si tienes fe, tienes garantía, seguridad de que sucederá lo que esperamos en Dios. El punto que quiero abarcar es un poco más profundo. ¿Por qué? Mucho se habla y se escucha sobre la fe, pero pocos saben cómo debe ser la fe. Y ese es el punto que quiero abarcar. La fe en hebreo es emuná, que deriva del verbo hebreo amán, que significa creer. La emuná implica confianza, firmeza, fidelidad y lealtad. En estos puntos de confianza, firmeza, fidelidad y lealtad, presten mucha atención. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios. Firmeza. Mantenerse en la postura de que así será. No ser una persona que hoy cree, mañana duda y pasado mañana vuelve y cree. Porque entonces no hay firmeza. Fidelidad y lealtad. Nuestra fe debe ser únicamente y fielmente en Dios. No puede ser una fe dividida. ¿Cómo fielmente en Dios? Bueno, la fe que se ve en el mundo ahora mismo es una fe dividida. ¿Por qué? A veces le pedimos respuesta al Señor y si Dios no nos dio la respuesta al tiempo que nosotros queríamos, queremos buscar la respuesta en el hombre o en el mundo. A veces le pedimos una confirmación al Señor y como Dios no lo contestó ni lo confirmó al tiempo que nosotros queríamos, buscamos la confirmación en el mundo o en los hombres. Eso pasa en todos los términos de la fe. Cuando creemos que Dios va a hacer algo con nosotros y todavía no ha sido el tiempo de Dios de que Dios cumpla eso que nos prometió en nosotros, rápido queremos buscar respuesta en el mundo o en los hombres. ¿Me entiendes? Y entonces tenemos una fe dividida, no estamos teniendo una fe fielmente y con lealtad al Señor, únicamente en Él, como nos dice la palabra. Y todo esto que le acabo de decir de la confianza en Dios, la firmeza, la fidelidad y lealtad, lo vamos a filtrar ahora mismo por la palabra. En Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Van de un lado al otro como una ola del mar que la arrastra el viento. ¿Por qué? Porque tienen la fe dividida. No se mantienen firmes en Dios, sino que mira, van y vienen, porque tienen la lealtad y su fe dividida. ¿Y qué nos dice el Señor sobre esas personas que tienen su fe y su lealtad dividida? Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque como el Señor va a cumplir con lo que nos prometió, o cómo nos va a confirmar o a responder lo que nosotros esperamos que Él nos responda, si no nos mantenemos firmes y fielmente en Él, creyendo fielmente solamente en Él, no buscando respuestas del hombre y del mundo. Porque entonces, si vas a buscar respuestas en el hombre, vas a buscar respuestas en el mundo, pues está bien, búscala en el mundo. Yo no te contesto, o sea, Dios no te contesta. ¿Por qué no te contesta? Porque tú, en vez de esperar por Él, porque las cosas son al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, pero como no queremos esperar, queremos buscar respuestas en el mundo. ¿Y qué nos dice el Señor? Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Y eso es lamentable. Pero vamos a continuar con la palabra amén, de la raíz hebrea amán. Es relacionada con la palabra emuná. La palabra amén en su uso expresa acuerdo, afirmación y lealtad. Cuando decimos amén es porque tenemos confianza de que sucederá,
firmeza en lo que creemos y tenemos lealtad y fidelidad hacia aquel que nos dijo que sucedería. En palabras simples, la palabra amén es una confirmación de fe. De hecho, en Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra amén es una confirmación de fe y viene con confianza, firmeza, lealtad y fidelidad. Entonces vemos en el mundo que dicen cualquier cosa y rápido, amén, sin pensarlo. Amén. Entonces cuando uno dice amén, es una confirmación de fe. O sea, tiene que tener confianza, firmeza, fidelidad y lealtad. No se trata de una fe ciega. No se trata de una fe ciega porque todo el mundo, ¿escucharon? Amén, amén. Entonces, no han terminado ni de escuchar lo que le están diciendo y todo el mundo dice amén, amén, amén. Como si fuera una rutina o si fuera una palabra cualquiera. Pero tenemos que entender que la palabra amén es una confirmación de fe que abarca confianza, firmeza, fidelidad y lealtad. Continúo. Mira lo que voy a mostrarles unos versos de la Biblia que muestran lo que hicieron muchos hombres bíblicos con fe, pero con una fe verdadera, no con una fe dividida. Hebreos capítulo 11, versos 7 y 8. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande en obediencia a Dios. Eso es una parte clave. Tenemos que tener obediencia, porque cuando tenemos obediencia es una manera también de demostrar nuestra lealtad a Dios. Acuérdate que la fe abarca fidelidad y lealtad. ¿A quién? A Dios. Por lo tanto, si tenemos lealtad y fidelidad, vamos a obedecerlo. Continúo. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Uno de los mejores ejemplos de la fe, Abraham. ¿Por qué? Dios le dijo, deja tu tierra, yo te voy a dar otra. Abraham no preguntó. Abraham arrancó de su tierra y se fue. Él no sabía para dónde iba. Él no sabía para dónde iba. Y entonces en el camino Dios le indicó a dónde iría. Pero Abraham no cuestionó. Adán no preguntó, sino que tuvo confianza, firmeza, lealtad y fidelidad a Dios. Dios me dijo que arranque, que Él me va a dar una tierra. Ok, yo voy a creer en Él. Arrancó y se fue sin saber a dónde iba. Y Dios cumplió con él. Abraham es uno de los mejores ejemplos de la fe. Vemos en Hebreos capítulo 11, verso 22. Fue por fe que José, cuando iba a morir, dijo con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó a que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Hebreos capítulo 11, verso 27 al 34. Fue por la fe que Moshe salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moshe ordenó que el pueblo de Israel celebrara Pesaj y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir?
Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Si ustedes se fijan en los versículos que yo le he leído, si los escucharon bien, todos abarcan lo que es la firmeza, la lealtad y se me fue la palabra, y la confianza. Y entonces vemos que en estos últimos versículos que le leí, dice que Dios le dio lo que le había prometido. ¿Ves que Dios cumple? Pero ¿cómo Dios cumplió con ellos? Porque ellos eran ¿qué? Tenían confianza en Dios, se mantenían firmes en lo que creían de Dios y fielmente y con lealtad hacia Dios. Por eso vemos que Dios cumplió con ellos lo que les prometió. Pero que nos dice en Santiago que cuando tenemos la lealtad y la fe dividida, ¿qué pasa? No esperemos nada de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una fe dividida, no tenemos una verdadera confianza, no tenemos una verdadera fidelidad y lealtad hacia aquel que nos ha prometido algo o hacia aquel que es el que nos guía, que es Dios, el Eterno. Quiero leerle un versículo que es muy sacado de contexto. Mateo capítulo 17, versos 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Yahushua aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yahushua dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Para que caigan en contexto, esto pasó cuando los discípulos trataron de sacar unos demonios de un endemoniado, obvio, y no pudieron. Y Yahushua, Jesús, le dijo que no pudieron por vuestra poca fe. Pero no está hablando de cuando Él le dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero hay un punto clave que Yahushua, Jesús, no estaba hablando que tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza. No estaba hablando del tamaño. Muchas traducciones de Biblia mal traducidas ponen como el tamaño, pero no es como el tamaño. Ahí hay un mensaje oculto que les voy a traer ahora. Cuando el Señor Yahushua, Jesús, dice como un grano de mostaza, tenemos que usar esa metáfora, como un grano de mostaza. ¿Y cómo es un grano de mostaza? Bueno, vamos aquí. El grano de mostaza es la semilla más resistente que existe. Incluso si es pisoteada o quemada, no se quiebra. Esto nos enseña a que nuestra fe tiene que ser resistente. Punto 1. Cuando se siembra, el grano de mostaza crece rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. Necesitamos tener una fe que crezca rápido, que sea fuerte e inquebrantable. Y punto 3. El grano de mostaza es la única semilla en el mundo que no es híbrida, es decir, que no se mezcla con ninguna otra semilla. Ni siquiera un científico puede mezclar el grano de mostaza con otra semilla. Esto nos enseña que nuestra fe debe ser genuina y única, sin mezcla. Como una fe genuina y sin mezcla. No importa en el lugar que tú estés,
que otras personas tengan otras creencias, otro estilo de fe, nuestra fe no se puede mezclar con las de otras personas. No se puede corromper. No puede ser híbrida. Por eso tiene que ser como un grano de mostaza. El grano de mostaza ni siquiera el científico genéticamente lo puede mezclar. Es única, no se mezcla. Así tiene que ser nuestra fe. Entonces nos enseña que nuestra fe debe crecer rápido, debe ser resistente, inquebrantable y debe ser genuina sin mezclarse. A eso a lo que se refería Jesús, Yahushua, cuando dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahí vemos que no se estaba refiriendo al tamaño. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, verso 19, 21 y 22. Dice, pues Yahushua Hamashiach, el Hijo de Dios, que entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Qué quiere decir este verso cuando dice que Jesús no fue sí y no? Que hasta el mismo Jesús se mantuvo firme en el sí. Dice, mas ha sido sí en él. Nos está dando el ejemplo que Jesús, Yahushua, no era una persona que se debatía entre sí y no. Él se mantenía firme en el sí. Hasta Jesús nos dio ejemplo de lo que es la firmeza en la fe. Es Elohim, Dios, quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Hamashiach, el Mesías, el Cristo. Él nos ungió y nos identificó como suyos al poner el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en nuestros corazones como un anticipio que garantiza todo lo que Él nos prometió. Y dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Si nos damos cuenta, el versículo anterior nos está diciendo que nos dio el Espíritu Santo como un anticipio que garantiza todo lo que Él nos prometió. Un anticipio que garantiza lo que Él nos prometió. Usted sabe que la palabra garantía, voy a parafrasear un poco, no es que me salga del tema. Cuando usted compra un televisor en Walmart y usted le pone una garantía, usted se lo lleva a su casa, perfecto, y se le daña el televisor o se le rompe. Aunque ese televisor salga dañado o salga roto, usted tiene una garantía. ¿Qué cuál es? ¿Qué confianza le da esa garantía? De que usted, aunque tenga el televisor dañado, el televisor roto, usted va a Walmart y lo cambia. ¿Por qué? Porque tiene una garantía. Imagínense cuánto más de confianza tenemos que tener en Dios, que nos dio como garantía y de anticipio al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Continúo. Esto es un mensaje. Esta parte que les voy a leer ahora mismo es como mensaje de aliento a los creyentes para que se mantengan firmes en la lealtad, en la fe. Primera de Pedro capítulo 1 versos 8 y 9. Ustedes aman a Yahushua, a Jesús, a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Si ven este versículo, está diciendo, ¿verdad?, a los creyentes en general, que aunque nosotros no estuvimos para el tiempo de Jesús, ¿verdad? No estuvimos para el tiempo que lo crucificaron y para el tiempo que Él vivió. Nosotros no lo vimos y tenemos fe en Él, creemos en Él. Y ahora mismo todavía no lo vemos y como quiera, creemos en Él y tenemos fe en Él. Y con su palabra, y ¿verdad?, cuando escuchamos prédicas sobre Él, nos emocionamos, sentimos un gozo indescriptible y glorioso. Prácticamente eso es lo que nos está diciendo el versículo. El próximo versículo de 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Manténganse alerta y permanezcan firmes,
en la fe, firmes en la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas por el maligno. Firmes en la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Bueno, esos son los puntos que le quería abarcar sobre la fe, sobre la emuná, que implica confianza, firmeza, fidelidad y lealtad hacia Elohim, hacia Dios. Y nuestra fe tiene que ser, como nos dijo Jesús, que fuera como un grano de mostaza, que sea resistente, que sea fuerte, inquebrantable y que crezca rápido y que sea genuina, única y sin mezcla. Hermano, espero que este video les sea de aprendizaje, de edificación, de bendición. Y si así lo fue, compártanlo para que otras personas puedan aprender algo nuevo o puedan ser edificados y bendecidos. Que Yahweh les bendiga y que su gracia permanezca en nosotros. Shalom Alejem.